Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el canal donde exploramos los eventos menos conocidos pero fundamentales que han dado forma a la historia. Hoy viajamos a la Argentina del siglo XIX para analizar la Revolución de 1874, un levantamiento militar dirigido por Bartolomé Mitre contra el gobierno de Nicolás Avellaneda. Este fue uno de los conflictos más importantes en la consolidación del sistema republicano en Argentina y marcó un momento clave en las tensiones políticas entre los sectores liberales y conservadores de la época. No fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de tensiones acumuladas en la política argentina durante las décadas previas. Estas tensiones surgieron en el contexto del desarrollo de la República Argentina después de años de guerras civiles entre unitarios y federales, que habían luchado por imponer sus respectivos modelos de organización política en el país. Desde la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, los sectores liberales, principalmente liderados por figuras como Bartolomé Mitre, se habían impuesto en la política argentina, aunque no sin enfrentar resistencias. La presidencia de Mitre entre 1862 y 1868 fue clave para la consolidación de la República en torno a un proyecto liberal y unitario que favorecía la centralización del poder en Buenos Aires. Mitre promovió la idea de un país organizado bajo los principios de la Constitución de 1853, la cual había sido rechazada en varias provincias. La victoria de Mitre en la batalla de Pavón en 1861 puso fin a los enfrentamientos armados entre unitarios y federales, lo que permitió que Buenos Aires se convirtiera en el centro del poder político y económico del país. Sin embargo, la pacificación no fue completa, ya que las tensiones entre las provincias y Buenos Aires continuaron, especialmente en lo que respecta a la distribución del poder y los recursos. Después de la presidencia de Mitre, asumió la presidencia Domingo Faustino Sarmiento en 1868, otro exponente del liberalismo argentino. Sarmiento impulsó una serie de reformas en áreas como la educación, la infraestructura y las comunicaciones, buscando modernizar el país y fortalecer el sistema republicano. Sin embargo, su gobierno también enfrentó conflictos, especialmente relacionados con la Guerra de la Triple Alianza, que involucró a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. La guerra fue extremadamente costosa en términos económicos y humanos, y dejó un legado de tensiones internas en el país, especialmente en las provincias del interior, que habían aportado gran parte del contingente militar. En 1874, cuando terminó el mandato de Sarmiento, se llevaron a cabo elecciones presidenciales para elegir a su sucesor. En estas elecciones, el Partido Autonomista Nacional, PAN, liderado por Nicolás Avellaneda, se impuso como el vencedor. Avellaneda, un político y abogado de origen tucumano, representaba la continuidad del proyecto liberal de Mitre y Sarmiento, pero con un enfoque más conciliador hacia las provincias. Sin embargo, esta victoria fue disputada por Mitre, quien consideró que las elecciones habían sido fraudulentas y que su candidatura había sido perjudicada deliberadamente por la manipulación de los resultados en varias provincias. El desacuerdo de Mitre con el resultado electoral lo llevó a organizar una rebelión armada contra el gobierno de Avellaneda. Mitre organizó un ejército con el objetivo de deponer a Avellaneda y reclamar lo que él consideraba una victoria legítima en las elecciones. Esta rebelión fue vista por Mitre y sus seguidores como un intento de corregir lo que consideraban un fraude electoral y de restaurar la pureza del sistema republicano. La revolución comenzó el 24 de septiembre de 1874, cuando las fuerzas leales a Mitre se levantaron en armas en varias partes del país, especialmente en Buenos Aires y en algunas provincias del interior. El conflicto pronto se extendió, y Mitre intentó movilizar a sus seguidores para enfrentarse al ejército federal. Las fuerzas mitristas estaban formadas principalmente por sus soldados leales, que habían servido en campañas anteriores, así como por voluntarios que apoyaban su causa. Sin embargo, el ejército leal al gobierno, bajo el mando de Julio Argentino Roca, fue rápido en responder a la rebelión. Uno de los momentos clave fue la Batalla de La Verde, que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1874. En esta, las fuerzas rebeldes de Mitre se enfrentaron al Ejército Nacional dirigido por Roca. A pesar de su experiencia militar, Mitre fue derrotado. La batalla fue un desastre para los rebeldes,
quienes no pudieron superar la superioridad numérica y el armamento del ejército federal. Esta derrota de Mitre marcó el fin de su intento de tomar el poder por la fuerza. Poco después, el 2 de diciembre de 1874, Mitre fue capturado y encarcelado en Buenos Aires. Con su detención, la rebelión se derrumbó, y las fuerzas leales al gobierno restablecieron el control en todo el país. Avellaneda decidió no imponer una represión brutal sobre Mitre y sus seguidores, y optó por una amnistía general, con el objetivo de evitar una mayor polarización y consolidar la paz en el país. Esta política de reconciliación fue vista como un intento de evitar que la división entre los mitristas y los autonomistas llevara a una nueva guerra civil. La derrota de Mitre marcó el fin de su influencia directa en la política argentina, aunque seguiría siendo una figura destacada y respetada en los años posteriores. Por su parte, Avellaneda continuó con su mandato presidencial hasta 1880, y su gobierno se centró en la expansión de la frontera agrícola, el desarrollo económico y la construcción de infraestructuras clave, como el ferrocarril. Además, promovió una política de conciliación con las provincias, intentando integrar a las regiones del interior al proyecto nacional. Uno de los legados más importantes de este evento fue la consolidación del poder del Estado central y el fortalecimiento del sistema republicano en Argentina. La derrota de Mitre y la decisión de Avellaneda de no imponer represalias severas permitió que el país evitara una nueva guerra civil a gran escala, como las que habían caracterizado las décadas anteriores. Además, destacó la importancia de la institucionalidad democrática en Argentina, ya que el conflicto fue resuelto dentro del marco político, a pesar del intento de insurrección. Sin embargo, también reveló las profundas divisiones que seguían existiendo en la política argentina. Las tensiones entre Buenos Aires y las provincias, entre los defensores de un Estado centralizado y aquellos que querían una mayor autonomía regional, seguían siendo un tema central en la política nacional. Estas divisiones continuarían influyendo en la política argentina en las décadas siguientes, y el país seguiría enfrentando desafíos en su camino hacia la estabilidad política y la cohesión nacional. El impacto de este evento se sintió durante muchos años, ya que el país continuó su proceso de modernización y expansión territorial bajo la presidencia de Avellaneda, posteriormente, bajo el liderazgo de figuras como Julio Argentino Roca, quien se convertiría en presidente en 1880. La política de Roca de consolidar el poder del Estado central y su famosa campaña del desierto para someter a las poblaciones indígenas del sur del país fueron algunos de los desarrollos clave que surgieron luego de la Revolución de 1874. En resumen, la Revolución de 1874 fue un momento decisivo en la historia política de Argentina. Aunque fue un intento fallido de Mitre para desafiar el gobierno de Avellaneda, el conflicto reveló las tensiones subyacentes en la política argentina y demostró la necesidad de una mayor estabilidad institucional. El éxito del gobierno en sofocar la rebelión permitió a Argentina continuar su proceso de consolidación como una nación unificada y en desarrollo, aunque los desafíos políticos y sociales continuarían en las décadas posteriores. Gracias por acompañarnos. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias reveladoras en Historia No Contada. Nos vemos en la próxima.